sé, Willy, por qué me entra esa duda en esa situación. La suya, ¿dónde está? Resultados oficiales de la prueba de los 2000 metros femenino. Octavo lugar para Jazmín Noel Domingorena de Argentina con 8 minutos 5 segundos 5 centésimas. Séptimo lugar para Darwinisa Blanque de Bonaire con 7 minutos 56 segundos 69 centésimas. Sexto lugar para Milena Belén Samaniego de Paraguay con 7 minutos 42 segundos 83 centésimas. Quinto lugar para Alison Camila Medina de Colombia con 7 minutos 12 segundos 46 centésimas. Cuarto lugar para Lorena Alexandra Vera de Perú con 7 minutos 4 segundos 79 centésimas. Tercer lugar para Xenia Stephanie Serena Escobar de Perú con 6 minutos 55 segundos 22 centésimas. Segundo lugar para Antonella Pascal González de Chile con 6 minutos 54 segundos 18 centésimas. Y el primer lugar corresponde a María Chiara Morín de Argentina con 6 minutos 26 segundos 3 centésimas. Estos fueron los resultados oficiales de los 2000 metros femenino. Ya viene la valla, yo estuve con la luz. Sí, yo te envié, no te he llegado, no sé si. Ah, bueno. Estaba calentando y eso sí, todo bien. Entonces ahí está. Ah, sí. Como que no le tomara cuidado, pero no, todo bien. Tranquilo, Santiago. Que vi el versículo y todo. Aquí está, un poquito ya para acá. O sea, ¿ella es como segunda serie? Ah, ok. Aquí está. Ah, bueno, listo. Ok. Ah, bueno, listo. Yo aquí está. Listo.
Carruaje. Carruaje. No, ese es parte de la familia, no puede decir absolutamente nada. Y él sabe por qué eso, ¿verdad? Así que no puedo decir nada, absolutamente nada. Él sabe cómo es el manejo deportivo, así que no puede ni a decir hacerse de la... Diez años en ingeniería. Por lo menos empezar, va a salir como 30 palos por ahí, una pantalla de teclado, esa para el cambio. Legal no necesitas 5. ¿Por qué digo 5? Un lanzamiento largo, uno corto, el alto, la garrocha y el largo. ¿Puedo decir que El 3 lados. este te va a costar 30 manos? 30 palos. O grabarlo para allá para acá. Gracias, muy amable. Y uno por lo menos tenemos, y le ponemos, ¿sabes qué? Yo estaba pensando, y le ponemos, mandamos a hacer un marco. Puedo decir 30 palos sale uno. No, pero por lo menos tener uno. ¿Entendés? Y después mantener los otros, si no de los otros reciclar y hacer. Le mandamos a hacer en la realidad, mira, atender esto. Por ejemplo, si vos que le venden eso a Power, ¿sabes? Que así se queda Power por la vez. Mira, vos le haces el marco que se levante del piso más o menos a esta altura. El tablero acá queda así en esta altura y arriba lleva una franja que iba a decir Power, Power, Power. Yo a este lado, de este lado y de este lado. Es más, no voy a decir a favor, vamos a hablar un presupuesto de que se hace cuando nos tenemos 30 fenomenal, pero se van a mandar a ver si una pantalla. Ahora, mi idea era las colchonetas a los chicos y todo eso. Entonces vos tenés, por lo menos si tenés dos ya tenés, vamos a cubrir dos eventos. Todo evento vamos a hablar. Primero que termine de nosotros que ya han mirado de diferentes. Pero algo acá. Pero Pero me dice que se estimó la vez pasada cuando yo hablé con él. Yo lo que está creando para mi mamá no tengo pareja de él. el 9 llega a que firmar la policía a él y hay que llevar a tiempo. Para la gala de los 13, 2014 de Sí, ya están perfectos, sacamos sin problemas, si no pasamos tanto. Estamos, podemos. No, hacemos la presentación y ya sale. Ahora,
Solicitamos asistencia médica. Ingreso a la pista, por favor. Asistencia médica en pista, por favor. Gracias a los médicos. Queremos destacar que en la prueba de los 80 metros con vallas, la clasificación será de la siguiente forma: los 2 primeros ubicados por puestos y los 4 mejores tiempos de las 2 series que se van a disputar. Reiteramos, los 2 primeros por puestos y los 4 mejores tiempos para y paso a la ¿No tiene? Sí, tiene. Tengo. Ahí pone un poco más ruido. A ver cómo se corta. Ahí, a ver si no se corta. No se corta. Ahí está. Resultados oficiales de la primera serie de los 80 metros con vallas femenino. Sexto lugar para Sandri Liliana Sarmiento de Colombia con 13 segundos 75 centésimas. Quinto lugar para Laura Selene Peralta de Perú con 13 segundos 16 centésimas. Cuarto lugar para Wanda Tainara Romero de Uruguay con 13 segundos 8 centésimas. Tercer lugar para Ana Paula Noguera de Paraguay, 12 segundos 91 centésimas. Segundo lugar para Bruna Pérez de Argentina con 12 segundos 84 centésimas. Y primer lugar para Amalia Isidora Tagle de Chile con 12 segundos 41 centésimas. Resultados oficiales de la primera serie de los 80 metros femenino. Cuando me indique presentación para la segunda serie y posterior sería... Presentación oficial de la segunda serie de los 80 metros con vallas femenino. Hasta nivel número 3 para Faustina Arací Domínguez de Argentina. Hasta nivel número 4 para Heidi Michelle Pigitz de Paraguay.
para Ana Lucía Córdoba de Colombia. Andarivel número 6 para Elena Stiger Neri de Brasil. Andarivel número 7 para Sofía Marcelina Clavijo de Uruguay. Y andarivel número 8 para Casiana Kaori Rojas de Perú. Ahí no volvió mi cámara. Mamás aquí con su madre. Para los varones, pero se extiende la distancia, entonces es menor. Lo peor de todo es que en todas las divisiones, se hace así, haciendo ahí. Resultados oficiales de la segunda serie de los 80 metros con vallas femenino.
Sí, lo vi. Sexto lugar para Sofía Clavijo de Uruguay ¿Dónde? con 14 segundos 91 centésimas. Quinto lugar para Ana Lucía Córdoba de Colombia con 13 segundos 62 centésimas. Cuarto lugar para Casiana Kaori Rojas de Perú con 13 segundos 5 centésimas. Tercer lugar para Faustina Arací Domínguez de Argentina con 12 segundos 79 centésimas. Segundo lugar para Elena Steven Deli de Brasil con 12 segundos 50 centésimas. Y el primer lugar corresponde a Heidi Michelle Piquix de Paraguay con 12 segundos 41 centésimas. Ahí entró ya, iba a tirar, ahí se va a pegar la vuelta y va a tirar, mira, mira. Pues te digo que cuando tira. Ah, no, no tiró. Rebotó por la red. Obviamente.
Clasificadas para la final de los 80 metros con vallas femenino: Amalia Isidora Tagle de Chile, Heidi Michelle Piquitz de Paraguay, Elena Stigeneri de Brasil, Bruna Pérez de Argentina, Casiana Kaori Rojas de Perú, Wanda Tainara Romero de Uruguay, Ana Paula Noguera de Paraguay y Faustina Arací Domínguez de Argentina son las atletas clasificadas a la final en los 80 metros con vallas femenino. En instantes estaremos dando inicio a la prueba de los 100 metros con vallas masculino. Gustavo, tanque. Decirle a Juan, loco, ese apatizero que venga acá un ratito. Necesito darle unas cuantas cosas para que trabaje, puede estar sentado con lo que es. Cada día más tardar un buen rato. Todos los federados, ¿cierto? Y no federado depende de la edad. La mezcla de los dos. No sé si tenés base de datos diferentes. Eso es lo que es la pregunta. Entonces la duda acá.
Ok, ¿y en dónde ponemos eso? Directamente en el adaptador, nomás ya cargamos el nombre de los atletas. En el adaptado vas a meter el ese. Eso se van a cargar los números que tenés ahí. En el orden que está marcado. Este necesito que llegue al alto de la cámara de Sí, muy bien. Presentación oficial de la prueba de los 100 metros con vallas masculino. Ya no importa. Anda nivel número 3 para Jorge Daniel Espada de Perú. Anda nivel número 4 para Dante Benjamín Jara de Paraguay. Anda nivel número 5 para Jerónimo Leaño Londoño de Colombia. Anda nivel número 6 para Juan dos Santos Miranda de Brasil. Anda nivel número 7 para Santiago Fernández de Argentina. Y anda nivel número 8 para Nicolás Hurtado Rivadeneira de Chile. Buen día. Ya dice que ya los inscribió. Ay, ya avísame, ¿no? ¿Qué reglas se basa cuando llega a una regla técnica por la cual te va a hacer para calificar? Resultados oficiales de la prueba de impulsión de bala femenino adaptado. 15º lugar para Antonella Toledo de Paraguay, 4 metros 48 centímetros. 14º lugar para Victoria Marcondes de Brasil, 4 metros 78 centímetros.
13º lugar para Jasmine Cruz de Oliveira, Brasil, 5 metros 4 centímetros. 12º lugar para Jasmine Soledad Amarilla de Paraguay, 5 metros 11 centímetros. El 11º lugar para Kiara Jamil Rodríguez de Paraguay con 5 metros 57 centímetros. 10º lugar para Isidora Belén Céspedes de Chile con 5 metros 80 centímetros. 9º lugar para Leilín Gambino de Colombia con 5 metros 89 centímetros. 8º lugar para Aisha Irene Calvente de Argentina con 6 metros 15 centímetros. 7º lugar para Yurleidis Urbina de Colombia, 6 metros 95 centímetros. 6º lugar para Martina Alejandra da Silva de Chile, 6 metros 99 centímetros. 5º lugar para Neira Gracia de Perú con 6 metros 99 centímetros. 4º lugar para Luz Fernanda Neira de Perú con 8 metros 27 centímetros. 3er lugar para Colette Ignacia Carvajal de Chile con 8 metros 54 centímetros. 2º lugar para Karen Tatiana Rodallega de Colombia, 9 metros 42 centímetros. Y en primer lugar para Analicia Geraldino dos Santos de Brasil con 11 metros 51 centímetros. Resultados de impulsión de barra femenino adaptado. Seguidamente el resultado oficial de la primera serie de los 100 metros con vallas masculino. 5º lugar para Dante Benjamín Cara de Paraguay con 16 segundos 34 centésimas. 4º lugar para Jerónimo Leaño Londoño de Colombia con 14 segundos 65 centésimas. 3er lugar para Nicolás Hurtado de Chile con 14 segundos 50 centésimas. 2º lugar para Jorge Daniel Espada de Perú con 14 metros 49 segundos. Y primer lugar para Juan dos Santos Miranda de Brasil con 14 segundos 7 centésimas. Así no funciona la vida, por eso no puedo decir por qué está descalificado. Esa segunda serie pues ya están para la salida. Que tengan la regla técnica primero, que tengan la regla técnica de la misma técnica con el peso de la otra. Esta para presentación de esa serie. Presentación oficial de la serie número 2 de los 100 metros con vallas masculino. Al nivel número 3 para Andy Koji Toyama de Perú. Al nivel número 4 para Justo Ojeda Morel de Paraguay. Al nivel número 5 para Álvaro Roberto León de Colombia. Al nivel número 6 para Arthur Nascimento dos Santos de Brasil. Y al nivel número 8 para Felipe Novoa Gilet de Chile.
Gabriela, y para las chicas de bala, yo necesito ya que vayan entrando a la zona de competiciones, porque ya estamos pasados a las 9, ya tienen que ingresar a pista, disco y bala adaptado. Ya están ingresando ahora. Sí, pero de igual manera sigue siendo tarde. Sigue siendo tarde. ¿No te dijeron la regla técnica de la organización? Resultados oficiales de la segunda serie de los 100 metros con vallas masculino. Quinto lugar para Justo Ojeda Morel de Paraguay con 15 segundos 6 centésimas. Cuarto lugar para Arthur Nascimento dos Santos de Brasil con 14 segundos 4 centésimas. Tercer lugar para Andy Koji Toyama de Perú con 13 segundos 87 centésimas. Segundo lugar para Felipe Novoa Giret de Chile con 13 segundos 76 centésimas. Y el primer lugar corresponde a Álvaro Roberto León de Colombia con 13 segundos 52 centésimas. La velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 0.1. Hay tiempo para las cosas, así dejemos limpiar la pista. Pero bien
Liberen a Willy. O sea, liberen a Torres.
0994 675 2574 653 574. Tengo problemas, no tengo planilla ahora para imprimir. Pásame una tuya un ratito, por favor, con alguien que venga rápidamente para hacer la presentación y te envío otra. Presentación oficial de la prueba del salto largo femenino. Dorsal 122 para Trinidad Croquetiele de Chile. Dorsal número 64 para Rihanna Smith de Bonaire. Dorsal 150 para Michelle Melissa Martínez de Colombia. Dorsal número 89 para Micaeli Souza da Silva de Brasil. Dorsal 214 para María Ángel Sheikh de Uruguay. Dorsal número 88 para Leticia Leal Gouveia de Brasil. Dorsal número 52 para Juana Echeverría de Argentina. Dorsal 209 para Josefina María Fuentes de Uruguay. Dorsal 121 para Josefa Ignacia Gallardo Ríos de Chile. Dorsal 48 para Faustina Arací Domínguez de Argentina. Dorsal 151 para Angeli Marcela Vidal de Colombia. Dorsal 290 para Alexandra Camaracao de Perú. Dorsal número 21 para Shalena Uribe de Paraguay. Y dorsal número 20 para Lidia Donofel Rempel de Paraguay. Son las atletas que participarán en la prueba del salto largo femenino final. ¿Qué pasó?
Ah, no. Resultados oficiales de la prueba del disco masculino. Octavo lugar para Agustín José Suárez de Argentina con 29 metros 50 centímetros. Séptimo lugar para Benjamín Ramón Quintero de Argentina con 35 metros 74 centímetros. Sexto lugar para Thiago José Escano de Paraguay con 36 metros 26 centímetros. Quinto lugar para Marco Antonio Goncalves de Brasil con 38 metros 77 centímetros. Cuarto lugar para Víctor Pedro dos Santos de Brasil con 43 metros 51 centímetros. Tercer lugar para Juan Pablo Alvarado de Chile con 49 metros 7 centímetros. Segundo lugar para Cristóbal Cortés Prado de Chile con 51 metros 4 centímetros. Y el primer lugar corresponde a Brainer Iván Inestrosa de Colombia con 52 metros 22 centímetros. Resultados oficiales de la prueba del lanzamiento de disco masculino. ¿Qué pasó? ¿Y en qué sector? ¿De qué prueba? ¿El alto? Que tú quieras. Y ahora este tampoco. Presentación oficial de la prueba del salto alto masculino. Dorsal número 67 para Miguel Acén Neves de Brasil. Dorsal 168 para Matías Vega Orellana de Perú. Dorsal 201 para Mateo Benjamín Núñez de Uruguay. Dorsal número 33 para Lucas Agustín Blanco de Argentina. Dorsal 180 para Jorge Daniel Espada de Perú. Dorsal 135 para Fabián David Almendrales de Colombia. Dorsal número 68 para Enzo Gandolfe Procopio de Brasil. Dorsal 136 para Álvaro Roberto León de Colombia. Dorsal 102 para Alonso Hernán Ormazábal de Chile. Dorsal número 4 para Justo Emanuel Ojeda de Paraguay. Y dorsal número 3 para Tomás Mosquera Harder de Paraguay. Te copio. ¿Tienes en lista de bala avanzado masculino los dos peruanos? No los tengo, todavía no fueron usados. Nada más hay llamado conmigo y son el único que necesito la planilla en la cual están inscritos a mano. ¿Te podemos pasar una foto? Sí, sin problema. Sí, el otro ya empezó, ya se lo dio. Yo tengo falta, pero ya también.
confirmar contigo, ¿cuántos equipos hasta ahora llevaron su inscripción de Honda 5x80 adaptado? ¿Cuántos equipos hasta ahora? En masculino vamos a empezar y después femenino. Sí, yo creo. Ahí, sí. ¿Y qué cosa estamos usando ya en tablero y todo? Johanna, ¿me copias, Johanna? Qué loco. No, ahora recién me marca. Ahí está. Ahí se le ayuda. No. Y se borró. Se borró. Bandera roja. Johanna, ¿me copias, Johanna? Repito, Johanna, ¿me copias, Johanna? Canal ocupado. Johanna, ¿me copias, Johanna? Alguien que esté cerca de Johanna. Tanque, Gustavo, alguien que esté cerca de Johanna, por favor. Hay que definir esto. Corre por allá. No, qué sección para la familia. Rompió el récord. Primer rato. Ni idea tengo. Bandera roja. Presentación oficial de la prueba del disco femenino. Dorsal 216 para Tiziana Gómez Aedo de Uruguay. Dorsal 159 para Shaira Milena Palacios de Colombia. Dorsal 190 para Romina Belén Vargas de Perú. Dorsal 127 para Pía Pascal de Chile. Dorsal número 54 para Miranda Berenice Guerra de Argentina. Dorsal 158 para Mariana Acevedo Moreno de Colombia. Dorsal 217 para Julieta Isabela
Barrone de Uruguay. Dorsal 93 para Janaína de Lima Colmán de Brasil. Dorsal 125 para Clara Naudón Vicuña de Chile. Dorsal número 53 para Camila Tello de Argentina. Dorsal número 94 para Antonia Fidalgo de Souza de Brasil. Y dorsal número 23 para Pia Duc Reiner de Paraguay. Presentación de martillo. Seguidamente, presentación oficial de impulsión de bala masculino adaptado. Dorsal 232 para Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira de Brasil. Dorsal 238 para Vicente Javier Ojeda de Chile. Dorsal 229 para Tiziano Andrés Reyes de Argentina. Dorsal 244 para Robert Daniel Mesa de Colombia. Dorsal 230 para Nicolás Salvador Castillo de Argentina. Dorsal 233 para Miguel Moreira Barbosa de Brasil. Dorsal 245 para José Dubán Perlaza de Colombia. Dorsal 234 para José César da Silva de Brasil. Dorsal 225 para José Benjamín Villalba de Paraguay. Dorsal 246 para Jorge Luis Palacio de Colombia. Dorsal 224 para Jerónimo Paredes de Paraguay. Dorsal 239 para Emanuel Alexander Flores de Chile. Dorsal número 250 para Dairon Flores Tamaño de Perú. Dorsal 240 para Antonio Alexander Muñoz de Chile. Dorsal 223 para Hugo Alejandro Cabrera de Paraguay. Dorsal 292 para Ian Láchira de Perú. Dorsal 299 para Davis Pacaya de Perú. Son los participantes de la impulsión de bala masculino adaptado. La forma como se pone el primero es adaptado, el segundo es convencional, el tercero es adaptado y el último son adaptados. Sí, en una sola punta. ¿Está bien? Esa es regla como algo que ya te está pasando. Yo no sé cómo uno pone, la verdad. Pero yo... Pregúntame cuántos equipos nomás hay. Yo necesito saber cuántos equipos nomás, pues no sé en qué canal está esta mierda. Yo te escucho, no te sepas hacer la misma tabla. Abajo tengo un campo también. También ganando la puta no sé qué carajo les pasa ahora mismo.
imprimir acá, el señor ya me está colmando los huevitos que está parado caminando. En estos momentos, en la prueba del salto de altura masculino, el listón se encuentra a 1 metro con 55 centímetros. Yo no soy nuevo.
sí que conozco, Johan.
celular o no? No sabría. O en No sabría algún... decirte la verdad. No fue en vivo eso. Se transmite todo. En vivo por Sí, se transmite todo. ¿Y el link cuál es? ¿Cómo? El link. Que había un link que estaba programado y no se transmitió la cámara. Buscar para YouTube en juego olímpico. Sí, pues nosotros tenemos juegos sudamericanos escolares. Pero pasa que, por ejemplo, ayer tampoco transmitieron los de los bomberos de los hombres. Ah, ya. Pucha, para que salga, porque mañana los de los 200 la van a transmitir. No, 800. Esa es igual, esta es la mañana.
Ahora que es posgrado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el 13, 14, 15? No, le dije yo. Que son 11 horas, no están locos. Es 300.000 por 11 horas. No, vacaciones. No, pero nació mucho que 11 horas luego ahí. No, man. ¿Qué te han acabado? Vos lo que acabo de estar para ellos. Sí. Y yo sé que cuando Germán estaba, se pagaba 4.40. Y ahora bajaron 100.000. No, claro, claro. Lo pagaba más bueno. Teníamos billete igual, ¿no? Bandera roja. Guille, vos tenés que avisar si son todos, no, Guille. Eso es cómo estamos. Ayudan a Guille. No, el mío. Ese creo que es Antonio.
¿Algo? Tira, chula. Yo te tengo que mostrar desde no. Fuertísimo ataque. Está solo ahí. A todos nos gusta el huevo. No. Bandera roja. Se reventó. Hizo mal. Salta, escapa, sí, es como el de final de 2000 y el final de lanzamiento de 5 de la mañana. Es 2000 metros que se hizo esta mañana y el lanzamiento de 5 que se hizo la mañana. Para la velocidad, es verdad. Hasta un final es de Yo se quedó su niña, no sé por qué. Esto usted está compitiendo ahora, ¿cierto? A ver, ahora te tenemos la Ya falta un poco para que pierda. Qué putada, o sea, ni la empanada me traía la
roja. 1.73. Carril 7 Argentina. Dándole enero a todos una vez. Carril 7 Argentina. Perú, carril 6. Pero se la baticueva. No. Argentina, carril 7. Perú, carril 6. Paraguay, carril 8. Carril 8. Carril 8 Paraguay. Colombia en el 5. En el 4 Brasil. En el 4 Brasil. Y en el 3 Listo, ya lo tengo para
la mayor cantidad de gente posible en la zona de relevo, porque son muchos equipos. Si pueden poner 4 o 5 en cada zona de relevo sería mejor. Utilicen la gente de base, ya está libre, la gente del salto largo que también ya está libre, y los otros ayudantes, inclusive a los internacionales, a los argentinos, Uruguay, cámara de llamada, sí que tiene gente libre también, se queda el jefe y tiene el resto. 4 por cada estación mínimo. Reiterar en apoyo a todos los equipos de posta que la zona de relevo es la zona verde para todos los equipos de relevo, que no me marquen cualquier otra cosa, zona verde. En instantes daremos inicio a la prueba de 5 por 80 metros unificado. Qué pesado. Creo que está gordito, lo no tiene. En la punta de 5 metros, 5 por 80 metros unificados participarán Paraguay, Argentina, Perú, Colombia, Chile y Brasil. No. Presentación oficial de la posta 5 por 80 metros unificado a nivel número 8 para Paraguay, posta conformada por Jazmín Amarilla, Sofía Klassen, Antonella Toledo, Emma Benítez y Kiara Cabrera Rodríguez. Andarivel número 7, Argentina, posta conformada por Aisha Ailén Calvente, Emma Bustamante, Esmeralda Violeta Cobati, Isabela Bianchi y Milagros Altamiranda. Andarivel número 6, para Perú, posta conformada por Analí Huamalca, Lucía Poneren, Luz Fernanda Neira, Emily Maldonado y Neira Gracia. Al nivel número 5, para Colombia, posta conformada por Leilín Gambino, Liris Andrade, Karen Rodallega, Sara Bedoya y Gervais Urbina. Hasta nivel número 4, para Brasil, posta conformada por Yasmín Cruz de Oliveira, Elena Stigen, Victoria Martínez, Lorena Turcot y Ana Alicia Geraldino Santos. Hasta nivel número 3, para Chile, posta conformada por Paulette
Cristal, Florencia Belén de la Cámara, Isidora Belén Céspedes, Violeta Esmeralda Radrigán y Martina Alejandra da Silva. En la última zona de relevos. Interviniente Argentina y Perú. Argentina y Perú, voy. Deducción de la de Perú sobre Argentina. Hagan esa revisión en campo, por favor, antes de pasar los informes. En instantes se realizará la posta 5 por 80 metros unificado masculino. Estarán participando el equipo de Paraguay, andarivel número 8, andarivel 7 para Argentina, andarivel 6 para Colombia, andarivel 5 para Brasil, andarivel 4 para Chile y andarivel 3 para Perú. Que revisen todo lo que vayan pasando. No hay intersección de la de Perú con la de Argentina. La Argentina sale de su carril por qué razón. Necesito que me verifiquen nomás. Si hay para descalificar, descalificamos, y si no, no pasa nada. Listo, no hay para descalificar, perfecto. Mantenemos el resultado. Una duda más, carril 8, Paraguay, en la zona de los 150. Para mí hay sobrepaso de línea. Esa parte necesito revisar con ustedes.
muchachos, yo necesito que vayan para allá, esta no es zona como para ustedes. Yo necesito que vayan del otro lado, por favor, gracias. Te voy indicando la zona, Torres, para que vayan ubicándole ya los atletas. Mientras nos preparamos para la posta 5 por 80 metros unificado, pasaremos resultados oficiales de la prueba de impulsión de bala masculino. 15º lugar para Ian Lachira de Perú con 7 metros 95 centímetros. 14º lugar para Davis Pacaya de Perú con 8 metros 64 centímetros. 13º lugar para Robert Daniel Mesa de Colombia con 8 metros 98 centímetros. 12º lugar para Jorge Luis Palacio de Colombia con 9 metros 60 centímetros. En 11º lugar para Dairon Angelo Flores de Perú con 9 metros 84 centímetros. 10º lugar para Miguel Moreira Barbosa de Brasil con 10 metros 2 centímetros. En 9º lugar Nicolás Salvador Castillo de Argentina con 10 metros 15 centímetros. 8º lugar para Emanuel Alexander Flores de Chile con 10 metros 34 centímetros. 7º lugar para Hugo Alejandro Cabrera de Paraguay con 10 metros 36 centímetros. 6º lugar para Víctor Gabriel Rodríguez de Brasil con 10 metros 38 centímetros. 5º lugar para Vicente Javier Ojeda de Chile con 11 metros 24 centímetros. 4º lugar para Tiziano Andrés Reyes de Argentina con 11 metros 72 centímetros. 3er lugar para José Dubán Perlaza de Colombia con 11 metros 88 centímetros. 2º lugar para Antonio Alexander Muñoz de Chile con 14 metros 46 centímetros. Y 1er lugar para José César da Silva de Brasil con 16 metros 81 centímetros. Resultados oficiales de la prueba de impulsión de bala adaptado. Resultados oficiales de la posta 5 por 80 metros femenino. En 6º lugar para Argentina con un tiempo de 1 minuto con 36 centésimas. 5º lugar para Paraguay con 57 segundos 56 centésimas. 4º lugar para Perú con 56 segundos 35 centésimas. 3er lugar para el equipo de Colombia con 55 segundos 93 centésimas. 2º lugar para Chile con una marca de 54 segundos 78 centésimas. Y el 1er lugar corresponde al equipo de Brasil con 53 segundos 20 centésimas. Resultados oficiales de la posta 5 por 80 metros femenino.
Pero yo creo que todos siempre están hablando todo el Sí, señor. Estamos para salir esta prueba. Presentación oficial de la prueba de 5 por 80 metros masculino unificado. Andarivel número 8 para el equipo de Paraguay. Bota conformada por Jerónimo Paredes, Martín Feltes, José Villalba Vera, Marcos Núñez Mesa y Hugo Alejandro Peralta. Andarivel número 7 para Argentina. Bota conformada por Tiziano Andrés Reyes, Isaías Orlando Servín, Nicolás Salvador Castillo, Mateo Pedro Buchet y Valentino Valero Rodríguez. Andarivel número 6 para Colombia. Bota conformada por Jorge Luis Palacios Martínez, Denis Alexis Medina, José Dubán Perlaza, Jerónimo Leaño Londoño y Robert Daniel Mesa. Andarivel número 5 para Brasil. Equipo conformado por Víctor Gabriel Rodríguez, Caguán Méndez Visioni, Miguel Moreira Barbosa, Enzo Gandolfe Procopio y José César da Silva Santos. Andarivel número 4 para Chile. Equipo conformado por Antonio Alexander Muñoz, Agustín Aníbal Díaz, Vicente Javier Ojeda, Camilo Siciliano y Emanuel Alexander Flores. Andarivel número 3 para Perú. Equipo conformado por Davis Pacaya, Joaquín Ponce Torrelio, Ryan Angelo Flores, Andy Koji Toyama y Ian Lachira. Sí, faltó Voy a empezar. Sí, me adelanto. Amarilla. 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 Y el otro lado fue rojo. Sí.
Resultados oficiales de la prueba de lanzamiento de disco femenino. 11º lugar para Pia Yana Duc de Paraguay con 25 metros 53 centímetros. 10º lugar para Pia Pascal Ollarse de Chile con 26 metros 39 centímetros. 9º lugar para Julieta Isabela Barrone de Uruguay con 28 metros 5 centímetros. 8º lugar para Janaína de Lima Colmán de Brasil con 28 metros 23 centímetros. 7º lugar para Clara Naudón Vicuña de Chile con 30 metros 50 centímetros. 6º lugar para Romina Belén Vargas de Perú con 33 metros 4 centímetros. 5º lugar para Tiziana Gómez Aedo de Uruguay con 33 metros 46 centímetros. 4º lugar para Miranda Berenice Guerra de Argentina con 36 metros 7 centímetros. 3er lugar para Mariana Acevedo Romero. Mariana Acevedo Moreno de Colombia con 37 metros 31 centímetros. En segundo lugar para Camila Tello de Argentina con 41 metros 38 centímetros. Y el primer lugar para Antonia Carini Fidalgo de Brasil con 43 metros 23 centímetros. Resultados oficiales de la prueba del disco femenino. ¿Cuál es su consulta, por favor?
resultados oficiales de la prueba del salto largo femenino. 14º lugar para Brianna Smith de Bonaire con 4 metros 54 centímetros. 13º lugar para Lidia Jacqueline Knofel de Paraguay con 4 metros 65 centímetros. 12º lugar para Josefina María Fuentes de Uruguay con 4 metros 66 centímetros. 11º lugar para María Alvera de Uruguay con 4 metros 67 centímetros. 10º lugar para Sarena Weaver de Paraguay con 4 metros 68 centímetros. 9º lugar para Alexamar Alejandra Camacaro de Perú con 4 metros 77 centímetros. 8º lugar para Juana Echeverría de Argentina con 4 metros 96 centímetros. 7º lugar para Micaeli de Sousa Silva de Brasil con 5 metros 2 centímetros. 6º lugar para Trinidad que viene de Chile con 5 metros 14 centímetros. 5º lugar para Leticia Leal Gouveia de Brasil con 5 metros 15 centímetros. 4º lugar para Faustina Brasil Domínguez de Argentina con 5 metros 17 centímetros. 3er lugar para Josefa Ignacia Gallardo de Chile con 5 metros 26 centímetros. 2º lugar para Angeli Marcela Vidal de Colombia con 5 metros 45 centímetros. Y el 1er lugar para Michelle Melissa Martínez de Colombia con 5 metros 57 centímetros. Resultados oficiales de la prueba del salto largo femenino. Esa columna. Sí, verán que no se lo pongo. De gastar. Esa columna también me interesa. Al que vamos a descalificar es al chico de Perú que se mete en el camino, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Me pueden pasar esa regla técnica y ya estamos, aplicamos la regla y ya estamos, siempre regla técnica y pasamos página.
indicar a la gente de salto de altura cuántos atletas quedan y qué atletas son, ya que son los únicos que quedan. Alejandra, acéptate por favor a la gente alto y que me digan qué atletas son los que están participando todavía, cuántos atletas me quedan. Y que pongan un chiquitito de lado su tablero también para que yo pueda verlo. Perdón, no te copié. Aleni, ¿me pueden indicar el número del brasilero, por favor? El brasilero Enzo tiene el número 68. ¿Pueden poner un poquito más de lado su tablero, por favor, que no vea desde esta distancia? Gracias. ¿Quiénes quedan para el último intento en esa altura, Aleni? Aleni, ¿me copias? ¿Quiénes quedan en esa altura? Lucas Blanco de Argentina. ¿Y quién más queda en esa altura?
El atleta de Argentina, Lucas Blanco, irá por su tercer y último intento en la altura de 1 metro con 82 centímetros. Fuertes los aplausos al atleta Lucas Blanco, que ha finalizado así su presentación en la prueba del salto de altura. Seguidamente, por su tercer y último intento, va Fabián David Almendrares, de Colombia, en la altura de 1 metro con 82 centímetros. Lamentablemente ha derribado al listón. Bandera roja. Fuertes los aplausos para el atleta Fabián Almendrares de Colombia, que también ha finalizado su presentación en la prueba del salto de altura. Y subimos a la altura de 1 metro con 85 centímetros en este momento. Y en la altura 2 metros con 85 centímetros, irá por su primer intento Enzo Gandolfe Procopio, de Brasil. Bandera blanca, salto válido del atleta de Brasil Enzo Gandolfe Procopio. En su primer intento ha logrado superar la altura de 1 metro con 85 centímetros. Seguidamente, esperamos la participación de Álvaro Roberto León, de Colombia, por su primer intento en la altura de 1 metro con 85 centímetros.
Y ahora sí, Álvaro Roberto León de Colombia va por su primer intento en la altura de 1 metro con 85 centímetros. Bandera roja en su primer intento para Álvaro Roberto. Y esperemos la ejecución de su segundo intento. Y en su segundo intento, Álvaro Roberto León derriba el listón. Y esperaremos por el tercer y último intento en la altura de 1 metro con 85 centímetros. Resultados de la prueba del 5 por 80 metros masculino unificado. Quinto lugar para Argentina con una marca de 50 segundos 89 centésimas. Cuarto lugar para Colombia con una marca de 49 segundos 46 centésimas. Tercer lugar para Chile con una marca de 48 segundos 45 centésimas. Segundo lugar para Paraguay con una marca de 48 segundos 39 centésimas. Y el primer lugar corresponde al equipo de Brasil con una marca de 47 segundos 93 centésimas. La posta de Perú queda descalificada por regla técnica 17.1.2. Lamentablemente, el atleta Álvaro Roberto León de Colombia ha finalizado su participación en la prueba del salto de altura.
menos mete goles tiene 4 goles más que usted. Finaliza ya, no se pasamos la vida. Tengo un partido que repartimos. Ustedes juegan en cancha de... No, bien, sí, el colegio tiene la apoyo deportivo y el colegio deportivo de exalumno es realmente abajo del... Subimos el listón a la altura de 1 metro con 90 centímetros. El participante de Brasil, Enzo Gandolfe, irá por su primer intento en dicha altura. Apoyemos al atleta de Brasil a superar el listón de los 1 metro con 90 centímetros. Lamentablemente, bandera roja en el primer intento y quedan 2 intentos más por realizar. Necesita. Por lo que quiere, por lo que necesita. ¿Por qué? Vecino. Solicitamos la presencia de los delegados de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Paraguay a mesa de locución. Reiteramos, delegados de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Paraguay. Necesitamos que se acerquen a la mesa de locuciones. Reiteramos, delegados de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Paraguay. Reiteramos, solicitamos la presencia del delegado de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Paraguay. En las pruebas de campo, el atleta de Brasil, Enzo Gandolfe, irá por su segundo intento en la altura de 1 metro con 90 centímetros. Bandera roja para el segundo intento y esperamos
El tercer y último intento de su participación en dicha altura. Y en su tercer intento, el atleta de Brasil, Enzo Gandolfi, ha superado el listón de los 1 metro con 90 centímetros. Reiteramos, solicitamos la presencia de los delegados de Colombia, Chile y Paraguay a zona de locuciones. Delegados de Colombia, Chile y Paraguay a acercarse a la mesa de locución. Delegados, por favor.
Tranquilo, Nati, Bueno, me falta la delegado de Paraguay solamente. En
caso es el siguiente. La gente de Perú está haciendo una solicitud en la prueba del salto con garrocha, ya que sí, vamos. Ya que en esa prueba participa su atleta y la niña esta es de una religión que no permite competir los sábados y ellos hacen la solicitud de la posibilidad de trasladar la prueba del salto con garrocha para mañana viernes. Mañana viernes. Yo le comento algo. Mi atleta el día lunes, calentando, se ingresó el tobillo izquierdo. Eso viernes de pelo. Y obviamente toda la semana pasó en terapias y nos favoreció mucho el hecho de que la prueba fuera el último día de competencia. Entonces, adelantarle un día, yo por favorecerla a ella, estoy favoreciendo la recuperación del tobillo de mi atleta. Yo realmente, de antemano, o sea, sin el ánimo de ser egoísta, además puedo mostrar el dictamen médico de la niña por parte del médico de la por mi parte, y espero que me entiendan. Es una situación de la niña tiene el tobillo hinchado, estamos con antiinflamatorios, el último día le vamos a colocar una bota, o sea, aunque ella pueda competir, creo que también es una razón bastante validera de que se verifique su vida de competencia. Perfecto. No, atletismo es bien simple, ustedes saben cómo se maneja, o es unanimidad, y si hay conformidad automáticamente se mantiene el plan original. No, estoy informado, en este caso informo cuál es mi situación, que claro, de ser lo contrario no tendría ningún problema. Si fuera hoy mismo, lo hubiéramos hecho, pero vuelvo y le digo, o sea, yo estoy, el señor es el jefe de misión y puede dar fe de lo que estoy diciendo, de que estamos esperando que la niña se recupere y la tenemos en algodones, esperando de que el día sábado pueda competir un día más. Obviamente es darle menos tiempo de recuperación a ella de la lesión que tuvo y menos posibilidades de que realmente pueda hacer algo adentro de la prueba. Perfecto. Okay. Con esto está cerrado este asunto. Vamos a mantener el plan original. Lastimosamente hicimos el intento como para poder tener esa situación. Espero que ustedes lo comprendan también, pero atletismo es básicamente unanimidad. Si no hay unanimidad, automáticamente se mantiene el plan original. Espero que me comprendan, gente de Perú, por favor. Pido disculpas a los profes del Perú, yo espero que me sepan entender. Sí, ya estamos de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo más fregado es que la niña está que se salta, pero yo no. O sea, un día de recuperación. Es un día. O sea, ¿Espacio o con todo? Ok. Ahí son los que periodo de votación. Ese es la democracia. Sí, es unanimidad o nada. Por eso nos utilizamos eso. Tipo, es un pacto no escrito, pacto de caballero, pero ellos saben, al haber una objeción, todo se mata. Entonces, la decisión de seguir el plan original no.